El Mundial de 1978 se jugó en Argentina. Por tanto, el equipo anfitrión se eximía de participar en las eliminatorias. La FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol establecieron para ese torneo de clasificación 3 grupos de 3 selecciones cada uno. A Bolivia le tocó el grupo 2, con Uruguay y Venezuela. En el 1 estaban Brasil, Paraguay y Colombia, y en el 3 Perú, Chile y Ecuador. Esta fase de grupos se disputó entre febrero y marzo de 1977, y Bolivia logró una formidable campaña en su serie, en una época en que había una interesante camada de futbolistas en el país. Pero luego vino una liguilla, la Liguilla de Cali, que fue la otra cara de la medalla, derrotas dolorosas contra Brasil y Perú. Y después el repechaje con Hungría, otra historia amarga de aquella selección. Así fue esa travesía, que comenzó con un sabor dulce. El Hotel Calacoto ha sido nuestro punto de concentración, y del Hotel Calacoto en esa época teníamos que subir al estadio de Tembladerani porque estaban en construcción el estadio olímpico. Entonces las eliminatorias se tenían que jugar en el estadio Simón Bolívar del Club Bolívar, en Tembladerani. Para ese entonces el estadio estaba nomás aceptable porque no había otro estadio aquí en la ciudad de La Paz. No tenían las condiciones para poder ofrecer, como por ejemplo el estadio Lastra o el estadio de Stronger, el estadio de Nachumani. No había otro escenario que pueda reemplazar al estadio olímpico, y de alguna manera la FIFA aceptó que se jueguen las eliminatorias en el estadio del Club Bolívar. Éramos casi la mayoría, yo ya estaba integrando Bolívar. Salí de Municipal porque tenía ya casi hecho irme a Oriente Petrolero. A Oriente Petrolero quería irme porque les había reforzado cuando vino Independiente, cuando Oriente salió campeón. Aquí les reforcé y me hablaron, me dijeron que vaya porque en Municipal ya no tenía mucho espacio porque era el único que estaba ahí sobreviviendo, después puros chicos, jóvenes que estaban. ¿Verdad? Y de repente nomás sale en el periódico, yo estaba en mi casa y sale en el periódico y dice, si más al Bolívar. Agarro y le digo a mi mujer, ¿no? A Bolívar, y nadie me ha hablado nada. Y ya a las 10 de la mañana me llama Mercado también era mi presidente, un auditor. Y me dice, Jaime, ¿puedes venir, por favor? Ven a la alcaldía. Ya, voy. Pucha, el boom. Me subían de Mario Mercado y me dice, ¿sabes qué tipo más? Es sí que era, para el presidente hay que ser así, hermano. Gustavo es lo más lindo que te traten así. Ven, ¿cuánto ganabas en Municipal? A Mario le digo, yo ganaba así, mintiendo, ¿no? He ganado de prima 30,000. Mentira, pues no nos daban así, 10,000. ¿Tú cuánto ganabas de sueldo? 2,500, yo ganaba 1,200, ¿no? Ese entonces, porque no había más grande, porque el equipo no era como para ir a pelear el campeonato, sino para mantener. Ya, ahora mismo te vas a firmar contrato. Esa camada de jugadores prácticamente ha estado en base a los jugadores de Bolívar, porque en Bolívar jugaba Carlos Conrado Jiménez, jugaba Jaime Rimaza, Pablo Valdivieso, estaba en el medio campo estaba Edgar Pacho Góngora, estaba Ovidio Mesa, estaba Carlos Aragonés, estaba Miguel Aguilar, estaba Tamayá Jiménez, estaba Eduardo Angulo, estaba, bueno, Eduardo era prácticamente de Stronger, pero los que te he nombrado, más mi persona, éramos jugadores de Bolívar. Entonces había una
camada importante de Bolívar, de aporte a la selección. Bueno, ha sido una selección única, en el sentido de que el año 77, también yo digo yo porque era uno de los menores de esa selección con Pacho Góngora, y se ha conformado a raíz de cuando era presidente de no había liga, estaba inaugurándose en la liga de la Federación, don Mauro Cuellar, caballero. Y se hizo una selección interesante, una selección muy acorde a la época, y eso que no teníamos los escenarios deportivos que tienen, o que ha mejorado en estos años, porque igual el fútbol en esta época 2023 no tiene los equipos campos deportivos, son muy pocos, y el fútbol ahora no es de lo mejor como antes, y eso que antes entrenábamos en campos de tierra. Y era una selección de puros nacionales. Vino la complementación de otros jugadores como ser Jimmy Lima, como ser Campos, como ser Chichi Romero, como ser, diríamos, jugadores que realmente estaban atravesando un buen momento en esa época y eran jugadores nacionales. La virtud de esa selección es que el 100% de la selección era elemento nacional y realmente era una buena camada. Con Camacho, muy bien, hermano. Un poquito así diferente era Ramiro Blacut, que quería siempre poner las cosas, que pues, no daba un poquito de sonrisas para sonreír, para reír, para jugar, no, sino todo era, ¿no? Y sabía, ya había estado en Bolívar con él, ya tenía problemas con él en Bolívar. Así de, como se dice, hermano, no le pases a algún jugador, no le pases, no me pasaba seguro. Pese a que hemos jugado con él, hemos ido al Mundialito, hemos jugado he estado de ayudante en Bolívar, igual no me quería. Pero yo igual entraba, llegaba saludando, gritando, ¿cómo están? ¿Qué están, amigos? Que era mi pasión, el fútbol. Eso era un cuerpo técnico nacional y un cuerpo técnico donde los jugadores también éramos disciplinados. Había uno que otro que era un chistoso, payaso, etcétera, pero no eran malcriados. O sea, no nos salíamos de la línea del respeto con los técnicos, ¿no? Y estaba ahí Ramiro, que era más preparado que Wilfredo, ¿no? Porque él venía de ser ya técnico tenía un estudio en Alemania, ¿no? Pero igual Ramiro con su experiencia lo ayudó, lo apoyó hasta cierto momento a Willy Camacho. En realidad tenían muy buena relación porque los dos han sido compañeros de selección del 63 cuando Bolivia salió campeón sudamericano. Tenían muy buena relación y los dos se neutralizaban, si el término vale, ante la presencia del profesor Isaac Álvarez, que era como especie de mediador, si el término vale, porque él ponía, diríamos, un poco, enfriaba las charlas cuando a veces se hacían un poco temperamentales, entonces intervenía el profesor Isaac Álvarez, porque el profesor Wilfredo Camacho, tiene su carácter, un carácter fuerte, un carácter bastante aguerrido, y de alguna manera el profesor Ramiro Blacut no dejaba de hacer lo mismo. Jugadores que han sido en su momento jugadores muy aguerridos, con mucha vergüenza deportiva, y lógicamente lo más loable de aquella camada del 63 era que hasta se impuso en algún momento el fútbol camachista, por ese hecho, porque eran muy temperamentales y ellos tenían la convicción de ganar partidos peleando. Es decir, haciendo mucho esfuerzo, mucho sacrificio, marcando, metiendo pierna, como decimos, y lógicamente pues eso les llevaba a otra dimensión de, en la parte emocional, ser ganadores desde un principio, especialmente cuando se trataba de jugar de locales. Normal, era una persona que no tenía las luces de esa época, porque nadie estudiaba para director técnico, a excepción de que era
Ramiro en su momento ha sido el único técnico que era estudioso para director técnico, porque los demás eran técnicos que salían de sus clubes, ¿no? Ustedes se acuerdan de muchos técnicos que saliendo de jugador se han dedicado a ser técnico, como Juanito Farías, como Wilfredo Camacho, etcétera, y otros más. Entonces, era unas épocas donde más se prevalecía o salía a resaltar el jugador. Y habían jugadores mucho de Cochabamba, jugadores cochabambinos, jugadores paseños. Si tú ves la selección del 77, había más jugadores de Cochabamba, más jugadores de La Paz, había jugadores de Santa Cruz, pero más eran cochabambinos y paseños. Ahora ya es totalmente diferente. Isaac Álvarez igual, un preparador que siempre jugando, pero ya cuando se tenía que entrenar ya era serio, ya más serio. Y nos gustaba tanto, nos gustaba que ya hicimos como una familia. Ha sido un partido muy duro, muy fuerte, además para nosotros también, porque el escenario de Temblarán del Club Bolívar era mucho más pequeña que el Hernando Siles. Entonces nos costó mucho atacar y mucho llegar al arco, porque los uruguayos se cerraban muy bien atrás. Y ha sido una gran carrera. Me acuerdo que Tamayá Jiménez hizo el gol 1-0, le ganamos a Uruguay. Uno le mandan a Ramiro Blacut a ver jugar el partido de Uruguay con Venezuela, para ver cómo juega, cómo esto, cómo lo otro. Y tenía un jugador, no uno, sino varios, pero el más sobresaliente era Morena. Su goleador, estaba en España, goleador de todo, ¿no? ¿Y quién tenía que marcarlo? Era yo. Viene Blacú, me dice, se mueve así, se hace así, que eso, así, que tienes que, ven aquí, ven jugar. Como siempre, tienes que obedecer con todo, pues, pese a eso, pese a lo que tú sabías y sabías cómo tienes que marcar, ¿no? Me ha agarrado de su pantalón, aunque no creas, hermano, de su pantalón me ha agarrado para que no se dé la vuelta siquiera, y le agarraba, y de donde podía le agarraba, hermano. No le dejaba hacer nada, todito el partido no le dejaba hacer nada. ¿Quién era más, yo o él? Yo le agarraba, hermano. Saltaba más que él. Venía, se daba la vuelta, me corría de él siempre a ver. ¿Por qué? Porque sabías la prensa, cómo los subían, Morena, Uruguay, el capitán de la selección en España, jugaba en no sé qué equipo, pues era el goleador, y venía aquí. Y yo no tenía pues esa fama que él tenía, entonces decía, yo voy a ser más famoso que él agarrándolo. Entonces, con esa idea hemos entrado a jugar, nos romperemos, hemos ganado. No llegaba, diríamos, el gol que nos podía abrir, digamos, la senda de una victoria más holgada, porque Uruguay también tenía una camada bastante importante de jugadores de buen nivel internacional. Entonces el partido estaba parejo, estaba muy parejo, y lógicamente los uruguayos dejaron de lado aquel tema de la altura, dejaron de lado, y realmente se prepararon como para venir a jugar en la altura. Y además, su convicción de los uruguayos también han sido en Sudamérica jugadores muy aguerridos, que actualmente siguen siendo jugadores aguerridos. Los uruguayos, la gente charrúa que decíamos, eran jugadores muy aguerridos, muy peleadores, y también tenían mucha calidad técnica. Lo que más me acuerdo ha sido, diríamos, el zapatazo, si el término vale, de nuestro amigo Porfirio Tamayá Jiménez, que ante un balón en profundidad le queda la pelota servida, y Tamayá tenía una patada bastante fuerte. Era realmente, cualquier contragolpe con Tamayá Jiménez era sinónimo de gol, porque además su físico era privilegiado, porque era un hombre grande, un hombre con mucha fuerza, y además tenía mucha velocidad. Estaba a la par de los jugadores charrúas, que también tenían buen físico. Entonces a él sí directamente tampoco lo podían parar fácilmente. Y cualquier pelota en profundidad para Tamayá Jiménez era sello de gol.
Y en eso llegó cabalmente el tanto que tuvimos, que marcó la diferencia de ese partido y que no pudimos hacer más, porque ya decía, y vuelvo a reiterar, Uruguay estaba bien plantado en la cancha, con mucha convicción de querer ganar ese partido aquí en la altura, porque realmente ganar un partido de eliminatoria aquí en la altura como visitantes era sinónimo de una carta para la clasificación. Yo jugaba siempre lo que yo quería jugar, no me interesaba la gente, me interesaba el equipo, y era por el equipo. Nunca he pensado si había mucha gente o había poca gente, sino quería ganar y ganar. ¿No? Después mis compañeros de repente han sentido, pero se sentía hasta en el cerro, mirabas, hasta en el cerro estaban llenitos, estaba en el cerro, ¿no? Y alegría al último ver del cerro así toditos terminados, gritaban Bolivia, Bolivia. Te emocionaba y no sabías cómo abrazar a quién, a todos nos abrazábamos todos contra todos. ¿Sí? Lindo, lindo, lindo. El estadio de Tembladerani no abastecía a la gente. No abastecía, el estadio estaba totalmente repleto y sí, la gente tuvo que buscar en las laderas de los cerros que circundan Tembladerani, tuvieron que buscar espacios para mirar el partido desde las laderas, desde los cerros que circundan el estadio del Club Bolívar. Una cancha como el Astra, pero para unos 20.000 personas, como el Astra, así, igualita así. Y vemos la cancha, era pues que jugaban más ¿cómo se llama? El rugby. El rugby ese que saben jugar con palo, que es béisbol. Más habían sabido jugar. ¿No? Llegamos allá y pues, hermano, ¿a quién tenía que agarrar? Como a mi chola, era pues al centro delantero. Igual me agarré, pero veía por todo lado porque las luces tampoco eran tan buenas, ¿no? Pues ya quería pues, agarrarme a todos para que nos cerremos, ¿no? Casi nos hacen el primer gol, chocó el palo y salió. Después el 1, después el 2, después el 2-1, después el 3-1. Bueno, Venezuela en ese tiempo era la cenicienta, le vamos a decir, del fútbol latinoamericano, sudamericano. No, entonces nosotros éramos mucho más que Venezuela. Diríamos, la estrategia de Bolivia en ese entonces tenía una mentalidad ganadora. Los jugadores estaban totalmente embalados, había mucha concentración, había mucha dedicación en ese sentido de querer ganar. Además que teníamos plena conciencia de que Venezuela no era más que nosotros. Y por ese lado, sin querer menospreciar a Venezuela, no tenían la calidad y la capacidad futbolística que tienen actualmente, que nos han rebasado. Hoy en día Venezuela es una potencia. ¿Por qué? Porque saca jugadores al exterior. Hay muchos jugadores de Venezuela que están en el exterior jugando. De todas maneras, en nuestra camada había jugadores de buena calidad, yo diría hasta de mejor calidad que los jugadores venezolanos, que de alguna manera todavía no tenían el roce internacional, el roce del fútbol profesional que tenía Bolivia en ese entonces. Entonces, Venezuela sí mostraba algunos atisbos de buenos jugadores, pero no tenía la convicción que teníamos nosotros de ser mucho más profesionales que los jugadores venezolanos. No, el equipo era pues suelto, porque se conocía nuestra capacidad. Era una capacidad innata que teníamos. No te olvides, ahí estaba Jaimito y más, había una serie de personas, nuestro amigo Pablito Valdivieso, etcétera, etcétera, que realmente habían jugadores de mucha importancia de la época, y además se entrenaba duro, y jugábamos y entrenábamos en cancha de tierra. Algunos tenían césped, pero la mayoría era en cancha de tierra. Nos han llevado a almorzar, a cenar el Sheraton, un país hermano que ahorita no llega ni a la décima parte que era. Un país lindísimo, hermano. Carreteras, su gente. Bueno, hemos ido a bailar, han venido conjuntos, hemos bailado. Hemos pasado linda la noche.
Ya cuando vinimos de Venezuela, nos trajeron del aeropuerto en un avión especial de Lima ya. Nos trajeron y llegamos al aeropuerto. La gente, ahí sí que viste, en un camión nos trajeron, todita nos bajaba en el camión, la gente, todita, sacaba mi mano al otro, puta, llenitos en camión, hasta Calacota hemos ido. En Calacota han venido igual la gente, te ofrecían de todo, te abrazaban, hermano, el cariño era pues grande. No sé cómo se sienten los que ganan así un título, los que ganan, si ganando 2 partidos nomás te has sentido rey del mundo, ¿no? Yo creo que ha sido el mejor recibimiento que ha tenido un equipo en el contexto nacional, porque desde el momento que aterrizamos en el Alto, no había todavía la ciudad del Alto, no había, era el camino antiguo, donde nos recogió un camión de la alcaldía y ahí nos subieron a todos los que clasificamos, y todo, desde el Alto hasta la Plaza Murillo, toda la calle era cantidad de gente. Realmente ha sido un recuerdo maravilloso, donde de eso no me voy a olvidar, porque ni mis compañeros de esa época se van a olvidar, porque realmente ha sido la cúspide de una actuación y de un comportamiento de jugadores único en el momento, porque era una fiesta para nuestro país. Era un partido más relajado y ya estábamos con la clasificación en las manos, ¿no? Y ganamos con lo que teníamos que ganar y pensábamos que pasar a la otra fase, pero ya viene ahí los grandes inventos o situaciones que usted ya conoce, en la prensa ya lo conoce. Primero nos marcan el primer gol. Ay, no me acuerdo quién marca, pero ya no estaba Morena. No estaba Morena, casi la mitad del equipo no estaba. Ya, se habían ido al exterior ya. Y hicieron otro equipo, pensando que nos iban a pasar por encima, yo creo. O sea, nos hemos roto el alma, pues. 1-1, 2-1, no estaban 2-2. Aguilar se puso las pilas, los dos remarcó. Y mucha vida, salir después de empatar en el Uruguay, éramos dioses pues, para eso. Entrábamos al ascensor bailando, gritando, caminaba a las calles gritando. Era un partido duro porque no te olvides que la mayoría de esa selección uruguaya, Morena era el goleador en esa época, ¿no? Estaba ya vendidos o se estaba yendo a Europa, y ya se estaba abriendo las puertas y las ventanas para estos jugadores que eran de un alto nivel de juego a Europa. Y de esa selección uruguaya se han ido 3 o 4 a jugar a Europa. Y le empatamos con tesón, con fuerza, con ganas, porque era una selección así, era una selección de mucha fuerza, querentón de su país. Además jugábamos no pensando pues en los dolaritos, estábamos pensando más en lo que dirá nuestra familia, lo que dirán nuestros amigos, lo que dirá nuestra ciudad, nuestro país. Y esa es una realidad. Y es por eso que hicimos una primera fase sensacional. Nos han recibido como campeones clasificados de la serie. ¿Por qué te digo esto? Ganamos a Venezuela, le ganamos a Venezuela de local, le ganamos a Uruguay de local, le ganamos a Venezuela de visitante y le empatamos a Uruguay en su cancha. Entonces, teníamos la clasificación en el bolsillo. La campaña había sido más que excelente. Y lógicamente los periódicos bolivianos daban la clasificación de Bolivia al Mundial en cuanto nosotros hemos retornado del Uruguay y hemos terminado ese partido con Uruguay donde no nos han podido ganar, gracias también a la, como digo yo, a la predisposición de todos los jugadores y también a la fortaleza que teníamos. Esa noche me acuerdo que Miguel Aguilar se portó pero
tremendamente, pero diríamos como un verdadero jugador profesional, haciendo goles de media distancia con una potencia bárbara que le caracterizaba. Miguel Aguilar era un jugador muy potente, muy veloz, que tenía una patada, pateaba con las dos piernas, y lógicamente producto de aquello e hizo uno de los goles de Bolivia en el Uruguay. Entonces, al tener la clasificación para el Mundial, el presidente Banzer nos manda un avión charter hasta el Uruguay y nos traen en forma exclusiva al aeropuerto del Alto. En el aeropuerto del Alto nos recibía la hinchada, la multitud, diríamos, de Bolivia, con guirnaldas, con banderas blancas, banderas de Bolivia. Nos bajamos del aeropuerto por el Camino Viejo y la gente nos saludaba. En todo el trayecto que hemos tenido desde el aeropuerto hacia el palacio que nos estaba esperando el presidente, nos recibieron apoteósicamente. Entonces, en ese sentido es que llegamos al palacio, el presidente Banzer nos dio las felicitaciones correspondientes, nos acompañó aquellas felicitaciones con unas guirnaldas. En el palacio mismo, de la Plaza Murillo, estaba llena de la gente que le gusta el fútbol y que lógicamente acompañó en ese entonces a la selección a través de las transmisiones de radio y todo eso. Y bueno, habíamos clasificado totalmente. No había nada más, no había que esperar nada más. Sí, que estábamos clasificados al Mundial, que teníamos que hacer partidos en Costa Rica, en Estados Unidos, estaban hablando para viajar para hacer partidos de entrenamiento para entrar ya al Mundial, pues, de la Argentina. En ahí no se te puede decir, no me puedo, pero he escuchado a Mauro Cuéllar decir, me están ofreciendo $1 millón para que vaya a jugar a Cali. Pero yo les he dicho, yo les doy 2 millones y juguemos en La Paz. Y no le han aceptado, no me han aceptado. Eso he escuchado nada más. Cuando después ha salido, nos han concentrado en Santa Cruz para llevarnos ya a Colombia. Después de esa fase nosotros pensábamos, creo que todos pensábamos que ya estábamos clasificados al Mundial. Y ahí viene, yo diría, la debacle propuesta y en combinola de los dirigentes de Bolivia con los dirigentes de la Federación, de la Confederación Sudamericana y la Federación Internacional del Fútbol, que es la FIFA, ¿cierto? ¿En qué consiste aquello? Que nos convocan al mes o a los 2 meses, nos convocan a una liguilla en Colombia, en la ciudad de Cali. En ese tiempo en Cali estaba haciendo como 39, 40 grados. Era una ciudad sumamente caliente en esa época. Nosotros no estábamos acostumbrados a jugar así. De todas maneras, nada sería aquello. Nos hacen una liguilla con Brasil y contra Perú. La verdad que no sé. Nosotros nos ocupábamos de jugar. Nos encantaba jugar. Nos encantaba vestir la camiseta verde de la selección. Nos encantaba escuchar el himno nacional en Uruguay, en Perú, en Budapest, etcétera, etcétera. Pero nos encantaba, ¿no? Y bueno, es una etapa triste de esa liguilla, pero tampoco nos vamos a desgarrar el cuerpo. No, para nada. No había ninguna propuesta de que si nosotros clasificábamos y ganábamos contra Uruguay y Venezuela, íbamos a ir a una liguilla. No ha habido nunca nada de eso. El sorteo, el certamen y la competencia era esa: ganar en la serie, y el que ganaba y salía primero estaba clasificado al Mundial. Por eso es que los periódicos, y tengo recortes que los puedo buscar,
ahí dice Bolivia clasificó al Mundial. Recortes que en esa época aparecieron en los periódicos. Estábamos clasificados. Y aquí viene lo más interesante y lo más triste, y yo digo lo más triste en mi carrera deportiva, porque realmente nunca hubiese querido vivir esos momentos de desesperación, de incertidumbre, de agresión, si el término vale, a mi persona por un lado y a la persona de todos los jugadores de esa selección que nosotros necesitábamos y queríamos y teníamos capacidad para ganar. Nos llevan a Santa Cruz, a todos los que habíamos sido seleccionados en la primera etapa, entre comillas. Nos llevan a Santa Cruz, nos concentran en el Hotel Cortés. En el Hotel Cortés, de alguna manera, los dirigentes nos dieron un mes de concentración en Santa Cruz para poder, entre comillas, adaptarnos un poco a la temperatura, si el término vale, de Cali, que en Cali era 2 veces más que en Santa Cruz en esa época. Para empezar, los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol desaparecen como por encanto. No venían al hotel, no se presentaban, no nos mandan material para poder entrenar. Algunos habíamos llevado nuestro material de la anterior concentración, pero lo correcto era tener el material para poder entrenar, lo que normalmente una selección tiene que tener. Camisetas, zapatos de fútbol, buzos de presentación, buzos de entrenamiento, material de entrenamiento, balones, todas esas cosas. Y de repente no aparecen los dirigentes, brillan por su ausencia. Nosotros no teníamos nada que hacer en el hotel. De repente nos pasábamos al frente del Hotel Cortés, al Colegio La Salle, a jugar básquet, a jugar fulbito, a movernos un poquito, a trotar por alrededor del hotel, a trotar y movernos dentro del hotel. Y esta es la anécdota que yo siempre cuento, que no es una anécdota, pero es un llamado de atención de ver cómo una selección boliviana de fútbol no pueda entrar a lo que era en esa época la única cancha habitable para poder entrenar, que era el Ramón Tawich Aguilera. Íbamos y que nos decían que no podíamos entrenar porque el portero que tenía la llave de la puerta para entrar a la cancha o a los camarines estaba en el monte y no lo podían ubicar. Y por ese hecho hemos entrenado, en el mes que hemos estado en Santa Cruz, hemos entrenado una sola vez. Y lo hemos visto, pues, un partido que han jugado primero que nosotros, ha jugado Perú con Brasil, y nosotros estábamos, y estaban, han terminado 0-0. Nos vamos a pasar, hemos dicho, pues nosotros corremos el doble de ellos, jugamos más, y al Perú también le vamos a ganar, pero no ha sido así. Hemos entrado, el primer problema ha sido el arquero. Estaba mal, se lesionó ya en Santa Cruz a Jiménez y le decimos, no entres, estás mal. No, estoy bien. Por ser el capitán, quería ser siempre el capitán. Le estoy diciendo, en el calentamiento agarraba, medio que no podía, le digo, estás mal, hermano, que entre, no va a ser el peinadito, que entre. Pero a los tres si les metís igual, nos hacían los 8. Porque los tres no estaban no han jugado ni un partido, ninguno de los dos, el otro nomás. Y el otro estaba con un solo pie, que al segundo gol ya se lesionó cuando una pelota iba a recoger, se tira al suelo y no quiere levantar. Ya, listo. Entra peinado, agarraba mi cabeza, yo iba a saltar y mi cabeza, y le digo, ¿qué te está agarrando? Andar? No estaba ubicado, no se ubicaba. También en partidos tan difíciles,
Es hermano, difícil. Pero con Perú peor, los 5 igual nos han hecho. Con el planteamiento que hubiéramos hecho, Brasil era Brasil y estaba en su mejor momento Brasil. Como te dije, realmente ya fuimos nosotros, pues ya con un descanso de 2 semanas, una semana entrenamos y pensábamos de que éramos campeones del mundo y no fue así. Brasil tenía Tostão, Ribeirinho, tenía a Sócrates, jugadores de un alto nivel en esa época. ¿Me entiendes? Y nosotros teníamos a Eduardito Angulo, teníamos a Calichino, teníamos a Aragonés, teníamos a Peinado, que con los problemas dejó el fútbol, etcétera, ¿no? Y pues nos golearon. Y eso nos dolió muchísimo a todos, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasaron y son cosas del momento y son cosas del fútbol. Bueno, el partido con Brasil, de la misma manera que ha sido el partido contra Perú, ha sido igual, en las mismas condiciones, porque mejorar de un partido a otro es imposible si no estás bien preparado 30 o 40 días antes. Entonces no se podía esperar mucho. Entonces el partido con Brasil ha sido también una especie de desintegración, si el término vale, del grupo, en la parte emocional y en la parte de convivencia. Ya no éramos los mismos jugadores, ya no teníamos la misma unión que hemos tenido en la primera fase, si el término vale, primera fase, que era la única, ¿cierto? Entonces ya no ha habido esa consistencia de grupo, ya no ha habido esa consistencia de voluntad, de motivación para ganar los partidos. ¿Por qué? Porque habíamos tenido ya, diríamos, esa chance que la habíamos aprovechado bien contra Uruguay y contra Venezuela, y ya la parte de motivación, especialmente para estos partidos de Brasil y de Perú, ya no eran las mismas. Ya tuvimos algunas alternativas de lesiones. Nuestro arquero Carlos Conrado Jiménez se lesionó, que era uno de los principales baluartes en el arco. Ya no había la predisposición, entró Ismael Peinado que también estaba, como quien dice, tratando de asimilar el estar en una selección porque era relativamente joven. Entonces ya se habló de cosas totalmente falsas, diríamos, en cuanto a la presentación de cada uno de los jugadores. Se perdió esa motivación, se perdió la integración de grupo, tanto la parte emocional como la parte estratégica, y ni qué decir, se perdió la consistencia de resistencia a través del entrenamiento, que no lo tuvimos en la ciudad de Santa Cruz, como te digo, y vuelvo a reiterar, gracias a una especie de premeditación para que Bolivia no clasifique. Hemos hecho el planteamiento como jugábamos, sabiendo que nosotros no éramos como ellos, ¿te imaginas? Y nadie se puede meter cuando un técnico dice esto se va a jugar, así se va a jugar, y no puedes decir si yo quiero así, yo quiero así, nada. Se hace así, se hace así. Y ahí nos quedamos. El sistema, estábamos con 4-4-2. Pero el 4-4-2 nosotros lo hacíamos casi 3-6, se subían, se bajaban queriendo agarrar la pelota. Pero vos sabes, los brasileños no te prestan. Nos han tocado. Que es un poquito, bien difícil querer ya recomponer cuando ya te han metido 3 goles. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que en esa época los directores técnicos no tenían una persona que firmaba a los equipos contrarios, como hay ahora. Ahora cada técnico tiene su persona, su personaje, su personal, que va y graba los entrenamientos o graba los partidos de los equipos inclusive. En esa época no había nada de eso. Entonces el técnico tenía que regirse de acuerdo al comportamiento de esa época,
4-4-2, ¿no? o 5-3-2, etcétera, etcétera, y con las formaciones que eran de esa época, ¿no? El arquero número 1, el marcador 2, el back 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Ahora ya no, ahora el fútbol ya no se maneja de esa forma. Entonces estábamos en esa época y ahí nos tocó 2 equipos, Brasil y Perú, que estaban en su mejor momento futbolístico, en su mejor momento y sus grandes jugadores. Nosotros hemos hecho una campaña excelente y ahí nos hemos quedado. A ver, si hubiéramos ido al Mundial, bueno, ¿qué hubiera pasado? No sabemos. Pero no fuimos, ¿no? Más ha sido por sistema que hemos perdido el sistema. Teníamos buen equipo, teníamos todo, pero el sistema ha sido. Hemos querido jugar de igual a igual o mejor que ellos. Pero creo que esa vez el Brasil estaba jugando tan bien que clasificaron más rápido que nosotros y no tenían lugar. Entonces han dicho, a Bolivia le metemos, ¿para qué? Para sacarlo a Bolivia y los 2 vayan. Y ya no sé si él se habrá dado el $1.000.000, no sé ya. Eso ha sido de don Mauro, no ha sido. Y el gran problema que hemos tenido ha sido que nos han dado 2-3 semanas de relajamiento total. Y eso creo que un poco nos ha... Bueno, es un decir, porque nos tocó jugar con Perú y con Brasil, ya clasificados ellos al Mundial. O sea, no tenía sentido que Bolivia juegue contra Brasil y Perú. Entonces ahí yo creo, en lo personal, que ha habido una falla gerencial o algo pasó. Porque ¿qué teníamos que ver con Perú, ya clasificado al Mundial? ¿Qué teníamos que ver con Brasil, ya clasificado al Mundial? ¿No? Y cuando fuimos ya relajados con ya todo el país sabe cómo nos ganó Brasil y cómo nos ganó Perú. ¿Qué es lo que han pretendido? Han pretendido sabotear a la selección boliviana, a una camada de jugadores que realmente tenía muchas cualidades, tanto en la parte individual como en la parte colectiva. Estaban los mismos entrenadores, profesor Ramiro Blacud, profesor Camacho, el profesor Guisa Álvarez. O sea, era el mismo cuerpo técnico, eran los mismos jugadores, simplemente que, ¿qué sucedió en esa oportunidad? Sucedió el sabotaje que le hicieron a la selección boliviana los mismos dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, y lo digo sin tapujos, sin pelos en la lengua, y lo dijo de frente, y lo digo así públicamente, que para mí esa actitud ha sido la debacle de partidos que hemos jugado en Colombia y que han terminado pues 5-0 contra Perú, hemos perdido, 8-0 contra Brasil, hemos perdido. Nuestra presentación ha sido de las más desastrosas en cuestión de táctica, estrategia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque un jugador que no está bien preparado no puede cumplir ninguna estrategia, por más de que el entrenador dibuje, hable, explique y todo lo demás, y por más de que nosotros hayamos hecho el mismo papel 2 meses antes. No se puede repetir si es que no estamos preparados, si es que no estamos entrenados. Era lógico que estando allí en Cali, ante selecciones que están a punto de clasificar y están bien entrenadas, bien adaptadas, especialmente Brasil adaptado a jugar en el calor, nosotros no. Entonces se produce lo que tristemente ha sido una debacle y ha sido el peor momento de mi carrera deportiva, el momento yo diría más amargo que he tenido, soportar una goleada de 5-0 por Perú, de 8-0 por Brasil, y una goleada en contra nuestra por parte de los dirigentes de Bolivia, que se han sometido a un contubernio saboteando a la selección. Igualito, el mismo sistema hemos hecho. Pero ¿quién nos fallaba? El arquero. No tenías confianza con el arquero porque tu espalda tenías que cubrirlo al arquero más. Yo estaba atrás, jugando atrás.
salía a cabecear y decía, ya el otro ya quería salir, como no habíamos jugado nada, ni un partido. Entonces él entró a que nosotros queríamos hacer una cosa y él quería hacer otra cosa. Entonces, igual por las puntas nos han rebasado con Oblitas, con los peruanos estaban jugando bien. Tan bien estaban jugando que nos han ganado. Y también han clasificado y se han hecho meter 6 en la Argentina, para que la Argentina sea campeón, ¿no? Entonces, no se puede creer, Gustavo, que es bien difícil. No, estaba Cueto, estaba Sotil, estaba Oblitas, Cachito Ramírez. Era la mejor selección del Perú. Si tú preguntas ahora de los jugadores más famosos que tuvo Perú, te estoy diciendo los nombres que tuvo esa selección. No estuvimos preparados de acuerdo a esos 2 partidos. Esa es una realidad. Lamentable, pero es una realidad. Perú en ese momento estaba contando con un gran equipo, tenía muy buena preparación, tenía muy buenos jugadores y, como digo yo, la incertidumbre que nosotros hemos experimentado tanto fuera como dentro de la cancha ha motivado que nosotros estemos totalmente desconcentrados, totalmente con pérdida de motivación. Ya no teníamos las cosas claras, ya prácticamente no teníamos por qué, de alguna manera ya nuestra mente estaba en otra cosa. Y no había, diríamos, esa voluntad de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo y de aplicar la estrategia que quería la parte técnica. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no estaba bien preparado ni estaba en las mejores condiciones como cuando habíamos jugado contra Uruguay y contra Venezuela. Y nos subimos al avión como perros apaleados, hermano. Uno, que teníamos que venir aquí, la gente nos iba a hacer bolsa, ¿no? Con vergüenza, mucha vergüenza. Hemos venido con mucha vergüenza. Toda la noche hemos viajado de Colombia aquí. Hemos bajado aquí, cada uno como perros, te digo, nos hemos ido calladitos. ¿Qué cosa más podías decir? Nada, nadie ha dicho ni pío, pero sí, no podías caminar a las calles. Bueno, un sabor totalmente amargo en lo personal, porque creo yo que todos hemos ido con muchas aspiraciones a algo, ¿no es cierto?, a querer mejorar nuestro fútbol, a tratar de salir afuera a jugar, porque yo tenía la oportunidad de salir, no pude por la universidad, pero han habido factores, no sé, que no sé qué decirte, cómo comentarte el sentir de la derrota en Cali. Mi barrio, hermano, me han hecho, no quería ni caminar. Ochoa. Que no, hasta mi esposa le decía, pucha, les voy a romper. No te metes, déjalos así. Te enerva, ¿no? Te da rabia como para pegarlos. No era cosa de decir, pucha, facilito, ya listo, hemos ganado. No, hemos pasado la seca. Aquí, a lo menos, hermano, he pasado la seca. Por lo menos un mes no he salido a la calle. Sí, y más de un precipicio. Esa es la realidad. No, además, también tenemos que ver que de esa selección, ¿dónde nos concentraban, pues? ¿Dónde entrenábamos? Antes de ir a Hungría estábamos concentrados 4 meses en Achocalla, no estábamos como el 94. En 94 se han ido 8 o 9 meses a Europa. Nosotros no. Nosotros estábamos concentrados en Achocalla 6 o 7 meses. Entonces es bonito cuando tú tienes donde
dónde entrenar, todo moderno, etcétera, y vas a un campeonato mundial preparado, porque los del 94, no quiero hablar ni bien ni mal del 94, pero todos dicen campeón de mundo, han ido al mundial, sí han ido al mundial, se los felicita. Pero hubiéramos querido que esos mismos jugadores estén el 77 en el momento que nosotros estábamos. No iban ni a Venezuela ni ganaban. Con eso te digo todo. Y ya justo venía a preguntar al que sabes, al que sabía más, porque después ninguno sabía. Ese era, estábamos en Santa Cruz, estábamos en el Cortés, estábamos durmiendo. Antes de dormir, poníamos con Pablo, siempre dormíamos en el mismo cuarto con Pablo Valdivieso. Ponemos una señalcita que siempre ya estábamos. Y antes de salir, Willy me llama, ven, me dice, yo soy su hijo de Willy, siempre he sido como su hijo, siempre me ha tratado, pero así, porque nunca me ha dicho, ¿por qué haces, por qué no haces, por qué no estás así? Porque siempre cumplió así, y con todo el respeto, nunca, siempre le he dicho Willy, porque no le he dicho ni profesor. Y bueno, me dice, estoy saliendo. ¿Te vas a fijar? Y siempre que salía de donde estábamos concentrados, siempre golpeaba, entraba a la puerta. ¿Cómo está? ¿Has visto quiénes están? Sí, todos están, sí, todos. Confiaba en mí. Siempre estaba confiando en mí. Y esa mañana, 6 de la mañana, ya me había dormido. Yo siempre 6 de la mañana he escuchado 6 de la mañana voces que dice que había dicho que no. Y salían del cuarto 2, 3, venían. ¿Y qué ha pasado? Le dije, ¿qué ha pasado? Nada, se perdieron y me entré a mi cama. Cuando el Willy, pum, viene, entra a mi cuarto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Cómo has visto? Nada, le digo, yo no he visto nada. Yo no sé nada. ¿De qué me estarás hablando? Yo estoy durmiendo. Ah, carajo, no te puedes fijar. Se ha salido. Cuando después me levanto para ir a tomar desayuno, y ahí se hizo el quilombo. Ahí así supe que el Ovid se había salido toda la noche, le habían puesto el Romero, como estaba allá, creo, unas sábanas del segundo piso le han hecho subir. A esa hora, de eso no te puedo contar. Después, ¿qué he visto? No te puedo. Después, nada, hermano. Que se había ido a una presentación de la Sulma Yugar, que el otro estaba detrás de la Sulma, que el otro también está. Yo, hermano, siempre en las concentraciones, se me olvidaba, yo me dormía. Yo y el Pablo, así éramos. Vengo, y la selección nos han dado como la mejor pareja de toda la selección. Bueno, hubo algunos problemas, no como que en la época, pero yo te digo, esos problemas no salieron a la luz. Han habido problemas totales. Pero para que veas cómo ha sido esa selección y cómo se ha manejado y cómo nos hemos manejado nosotros jugadores en esa época, los problemas que teníamos internamente, en el hotel, el tema técnico con algunos jugadores, de jugadores que se salían de la concentración, etcétera. Pero eso nadie se enteró. Nosotros, el pensamiento era cumplir con el país y cumplir con nosotros mismos. Ahora, habían esos problemas serios, ¿no? Pero no lo hemos dicho, no lo hemos comentado y no lo vamos a comentar, ni yo lo voy a comentar en ahora mismo, porque ha sido una selección que hemos hecho realmente un bloque de unidad y además de mucha inteligencia de guardar esos problemas, de inteligencia de guardar esos problemas. No es como ahora, No, y lo más importante de una selección es eso, lo que se hace
de los camarines, se quede en los camarines. Y eso, por eso me gusta esa selección nacional, porque tú no has sabido otros problemas. Han habido muchos problemas, pero bueno, y ahí se quedó. No. Yo diría que la indisciplina no viene de estar dentro de la selección. La indisciplina, si el término vale, viene después de que nosotros clasificamos, tenemos la clasificación en el bolsillo y de repente cada jugador se va a su distrito, se va a su equipo y lógicamente pues ya se descuida de su preparación, de lo que nosotros llamamos, como algún entrenador ha denominado aquello. Nos descuidamos del entrenamiento invisible. ¿Cuál es ese? El cuidado personal. Entonces muchos jugadores se dedican a vivir y pasar con su familia, con sus parejas, con sus amigos, y entonces van a una fiesta, van a otra fiesta, compromisos sociales por aquí, por allá, entonces el grupo se deshace en ese sentido y lógicamente empieza a perder su potencial físico. Ante esa eventualidad, todos los jugadores, unos viajan, otros se van a un lado, otros se van a otro lado, unos viven en Santa Cruz, otros viven aquí en La Paz. Entonces hay un desbande, si el término vale, de todos los jugadores, y que lógicamente pues después de una victoria y de haber clasificado de alguna manera, los jugadores también dan, diríamos, libre albedrío a sus relaciones familiares, de pareja, de amigos y de eventos sociales que se han presentado posterior a nuestra clasificación. La selección, en realidad sí, cambiaron. Estaba el profesor Eduard Birba, que se hizo cargo de la selección. Yo lastimosamente tuve que renunciar a esa selección porque estaba con un problema del tendón de Aquiles que me dolía muchísimo y no me permitió integrar esa selección. Ya no he ido yo. En ella los ha llevado a los dos Galarzas, lo ha llevado Fontana, lo ha llevado Birba. Birba se ha hecho cargo, ¿no es cierto? No me quería Birba cuando estaba en Bolívar, no me quería. Entonces, ¿para qué voy a ir a donde no me quieren? Entonces, yo he renunciado para ir ahí. Yo he renunciado para no ir. Ahí los ha llevado a Taritolay, lo ha llevado aquí en Argentina más los ha llevado a Fontana, al Taritolay, después a los dos Galarzas. Yo era capitán de ese equipo cuando fuimos a Hungría. Y ahí viene un poquito el tema de los cambios que hubo y metieron jugadores nacionalizados. Me acuerdo de Mario Rojas, de Bolívar. Estaba Taritolay, ¿no? Y otros que estaban en los equipos del interior también. Era y lo trajeron a Eduard Birba, buen técnico, muy buen técnico, y tal vez uno de los mejores técnicos que yo he tenido personalmente. Teníamos un preparador físico, Bagemann, alemán. Volábamos, todos estábamos muy bien preparados, ¿no?, para jugar los partidos. Y nos concentraron, como te decía, en Achocalla, donde no salíamos de Achocalla. Yo me acuerdo que cuando llegamos al estadio teníamos una alfombra roja y por ahí pasábamos a la cancha y la gente estaba ahí, nadie nos decía nada, pasamos. Y el estadio era tremendamente lleno. Y la neblina bajaba, subía la neblina, era por septiembre el partido. Y era tan ruidoso el estadio, toda la gente que gritaba, que nos gritábamos y no nos escuchábamos lo que nos decíamos. Hasta ese punto llegó. Pero era una situación donde, caramba, era costoso haber ido hasta ahí, o sea, costoso en el sentido humano, en el sentido de uno, porque
y llegamos a Budapest, que algunos salían por primera vez, viajaban en avión. Entonces, es para reírse un poco, sí, es verdad, pero es una realidad. Yo no sé qué es lo que pasó, la verdad que ese partido podríamos haberlo ganado. Yo salí en ese partido lesionado. Pero bueno, nos ganó Hungría, pero Hungría era un equipo que también se preparó para venir a La Paz, se preparó también Hungría, tampoco no era... Antes se preparaban más que ahora, creo, ¿no? Y nunca vino un equipo europeo para definir una futura clasificación a un mundial. Ha sido la primera vez en la historia que viene un equipo a Bolivia para hacer una definición así. Pero nadie se acuerda. ¿Se acuerdan del 3-2 nomás? O del 7-0 de Cali, o del 6-0 de Cali. De eso se acuerdan. Pero no de la forma en que esa selección se fue y encaró el partido en Budapest. Y te voy a decir una cosa más, que no debería decirlo, pero te lo digo. Nosotros estamos con buzos de la Illampo, de hilo. Cuando viajamos nosotros a Hungría y nos quedamos en Frankfurt 2 días para concentrarnos en Düsseldorf 2 días, era un frío y nosotros nos mirábamos porque era toda una concentración de atletas alemanes, con sus buzos Puma y Adidas. Nosotros que nos mirábamos, nos daba pena, pues, buzos de la Illampo. Y ahí Eduard Birba, no sé qué hizo, que yo sé la historia, pero no la puedo contar, porque es de una persona aquí de Bolivia, consiguió un dinero. Y se fue y nos llevó a la fábrica de ropa, Adidas. Si ves cómo hemos salido, pues, bueno, ya, doctor, 3 buzos de lluvia, de todo, o sea, ya éramos, nos sentíamos bien. Así hemos viajado. Y así ha sido la situación en Alemania. No, hay muchos que no saben estas historias. Pero Hungría pues ha sido su mejor campeonato del mundial. Hungría, el campeonato de Argentina, ha salido 3º o 4º. Ha sido su mejor performance de Hungría en un mundial. Tenías, ya no me acuerdo mucho los jugadores pero eran pues jugadores, ¿ya? Y aquí nos ganaron 3-2, ahí es donde ya me rompieron el tabique, donde ya tuve que dejar el campo de juego, y es así nomás, pero eso yo lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con mucha... caramba, el haber representado a mi país de esa forma es lo más hermoso, lo más lindo, que te rompan las cejas, el tabique o lo que sea, por tu país, es lo más lindo que puede haber, ¿no? Y no estar ahí quejándose de que, bueno, de muchas cosas. Sí, en ese partido yo lo estaba marcando a Torovic, el 9 de Hungría. Entonces yo caía y con el hombro yo me lo estaba llevando así para que no vaya solo. Yo caía y Lucho era el arquero, Galarza. Y él salió y reventó la pelota, pero no la pelota, sino me llegó la patada aquí porque la pelota le picó. Y me rompió un poco acá, el tabique. Bueno, pero ha sido una cosa que es parte de. Ya no hay como ahora pues el VAR. ya no hay las jugadas tranquilitas, ya no. Antes el fútbol era duro, era fuerte. Bueno, yo podría definir de que el fútbol también recién se estaba profesionalizando en Bolivia.
y además venían jugadores argentinos, extranjeros, de una calidad futbolera tremenda y una calidad humana. También ha habido jugadores que han venido y han hecho aquí lo que han querido y bueno, y por eso les ha ido como les ha ido. Pero acordate de los grandes jugadores humildes de Tucumán, de Salta, etcétera. Ya lo tienes a Juanito Farías, que quedó, y su familia boliviana. Juan Américo Díaz y su familia boliviana. El Tano Fontana se quedó aquí. Entonces, eso ha sido lo que nos ha dejado el fútbol de esa época. Grandes personas y grandes deportistas en su momento. Y nadie se acuerda de ellos también ahora. ¿Quién se acuerda? Nadie. Esa eliminatoria a mí me ha dejado, diríamos, la satisfacción más grande. Porque en esa primera etapa de haber participado en una eliminatoria y haber cumplido tal como habían querido los directores técnicos, ganar esos partidos, clasificar, que era lo que la bolivianidad, si el término vale, lo espera. Como en toda eliminatoria, siempre queremos clasificarnos y la gente está pendiente de nosotros. La satisfacción ha sido enorme, totalmente enorme y totalmente, ¿qué diría yo?, satisfactoria después de haber cumplido en ese sentido. De haber participado en una eliminatoria como estaba programada, jugar contra Venezuela, Uruguay, ganarles de locales, ganarles de visitantes y clasificar. Eso ha sido el logro más importante de mi carrera. Lastimosamente, ese logro de felicidad, ese logro profesional que he tenido en el fútbol, clasificando, participando en una eliminatoria, se ha diluido gracias a ese contubernio. Y hay que recordar mucho, hay que recordar. Y no es por hacer comparaciones, porque a veces las comparaciones son muy fastidiosas. Hasta el día de hoy yo no he visto un jugador como Tamaya Jiménez, por decirte. No he visto un puntero o un goleador como Calito Aragonés, Ovidio Mesa, Chichi Romero, ¿no? Que realmente eran unos jugadores que si hubieran estado hoy día, en esta época, ¿no?, jugando, se hubieran llenado de dinero. No quiero yo menospreciar a los que están o a los que han ido al Mundial, pero yo considero que los grandes jugadores que tuvo Bolivia, ¿no?, ha sido los años de la época de los 70. ¿Cómo puede ser posible? Hasta el día de hoy yo no me puedo explicar. ¿Cómo puede ser posible que los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol se presten a una maniobra de esa naturaleza, junto con los dirigentes de la Federación, de la FIFA en este caso, y de la Confederación Sudamericana? ¿Cómo puede ser posible? Pero se dio y no solamente en Bolivia ha sucedido eso, me imagino que ha sucedido en otros países más, no solamente en las eliminatorias, sino también en Copa Libertadores de América o en la misma Sudamericana. Entonces, en ese sentido es que mi logro como profesional al pertenecer a un equipo, a una gran camada de esa época y haber clasificado, se diluye y se convierte en algo medio amargo, porque yo no quiero recordar aquello, no lo quiero recordar, pero lo recuerdo gracias a ¿qué? A que tengo mucha dignidad, a que tengo mucha personalidad, a que tengo, diríamos, los conceptos bien claros de quién nos hizo la chanchada, si el término vale. Y lastimosamente, la única explicación es esa. Nuestros dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol en esa época se prestaron a jugarle, a traicionarle a Bolivia.